Hola, soy Sara, una mujer de 40 años que pensaba que lo tenía todo resuelto. Tenía un marido amoroso, Mark, una hermosa hija llamada Lily y un trabajo estable que hizo que nuestras vidas siguieran bien. Mark y yo hemos estado juntos desde nuestros días en la universidad, ambos éramos nerds de la economía y nos conocimos. Una clase que ahora es un poco confusa, pero lo que sí recuerdo es cómo Mark me hizo sentir que tenía ese encanto e ingenio que podía hacer que incluso las conferencias más aburridas parecieran un avance rápido hasta la graduación, una boda, algunos cambios de trabajo y aquí estamos, 15 años después, cómodos en nuestra casita. Nuestro niño de 10 años, la vida era buena, ya sabes, normal, pero buena, entonces un jueves estaba en la cocina contemplando. Si salvar los bordes quemados de la lasaña o simplemente darse por vencido y pedir pizza cuando Mark entró parecía que acababa de perder a su mejor amigo, hombros caídos, ojos bajos y ese ceño fruncido. Solo aparecía cuando estaba realmente estresado. Oye, ¿estás bien?, pregunté. Dejando la espátula y limpiando mis manos con la toalla, Mark simplemente se encogió de hombros sin mirarme a los ojos. No es nada, solo un día difícil en el trabajo. Sabía que Mark los días difíciles en el trabajo lo hacían despotricar sobre su jefe o últimas políticas de la oficina. Esto era diferente, vamos, derrame. Puedo decir que es más que solo trabajo. ¿Qué pasa?, dudó y finalmente me miró. Es mi papá, fruncí el ceño. A tu papá, pero apenas hablas de él. ¿Qué pasa con él? Eso es todo, Sara, está enfermo, muy enfermo, necesita mucho dinero para el tratamiento. Noticia me golpeó como un ladrillo en todos nuestros años juntos. Mark rara vez mencionaba a su padre biológico. Fue criado por su padrastro. Un hecho que yo sabía, pero su verdadero padre era casi como si no hubiera existido hasta ahora. Enfermo, pero ¿qué tipo de enfermedad? Estaba lleno de preguntas. Mi mente se aceleraba con preocupación. Confusión. Mark se desplomó en una silla luciendo derrotado. Es malo, Sara, alguna condición rara, el tratamiento me va a costar un brazo y una pierna. Respiré profundamente tratando de procesar la información. Está bien, ya lo resolveremos. Bueno, tenemos algunos ahorros, podemos comenzar allí. Mark miró un rayo de esperanza en sus ojos que rápidamente se desvaneció. No. Suficiente. Va a agotar todo lo que tenemos. Y luego caminé por la cocina con la mente preocupada. Esto era grande. Nuestros ahorros eran. Seguro que era para emergencias, pero esto era enorme, y sin embargo, ver a Mark tan destrozado y tan desesperado por ayudar a su padre, un hombre del que no sabía casi nada, tiró de algo en mí. Mira, lo haremos funcionar, como siempre lo hacemos, dije tratando de sonar más seguro que yo. Podemos apretarnos el cinturón. Reducir algunas cosas. Tu papá necesita. Mark asintió mirando hacia arriba con esos ojos que siempre parecían ver a través de mí. Gracias, Sara. Sabía que podía contar contigo, pero es mucho. No. ¿Cómo lidiar con todo esto? Hablamos hasta altas horas de la noche, analizando nuestras finanzas, tratando de idear un plan. Fue más difícil que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes, pero éramos un equipo. Mark y yo superamos esto juntos. De alguna manera, los siguientes días fueron una confusión de llamadas telefónicas, reuniones con médicos y planificación financiera. Estaba nervioso, criticando pequeñas cosas que no eran propias de él, pero lo atraganté con el estrés del peso de la enfermedad de su padre que se cernía sobre nosotros como una nube oscura. La tensión financiera era una cosa, pero fue el costo emocional lo que realmente comenzó a desgastarnos. Mark se volvió más retraído y caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor tratando de mantener la paz mientras hacíamos malabarismos con nuestro presupuesto para llegar a fin de mes una noche después. Lily se había ido a la cama. Mark y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, un montón de billetes y nuestra computadora portátil abierta a nuestra cuenta. Frente a nosotros, el aire estaba pesado, cargado de una ansiedad tácita mientras tratábamos de descubrir nuestro próximo movimiento. Mark rompió el silencio, su voz baja y tensa. Necesitamos más dinero, Sara, simplemente no es suficiente. El tratamiento de papá es más caro de lo que pensábamos. Me froté las sienes sintiendo la aparición de un dolor de. Conozco a Mark,
Pero estamos al límite ya que hemos cortado de vuelta a todo lo que podamos, simplemente no hay más que dar. Fue entonces cuando Mark soltó la bomba. ¿Qué pasa con tu apartamento, el que heredaste de tu madre? Si lo vendemos? Sentí que mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Vender el apartamento, Mark? Que eso es para Lily, lo prometimos, lo guardamos para su futuro. Mark, sabes que eso es solo, prometimos que lo guardaríamos para su futuro, dije con voz temblorosa. Mark golpeó la mesa con el puño, haciéndome saltar. Sara, este es mi papá, estamos hablando de ti. Mamá se fue y Lily nos tiene, mi papá no tiene nadie más. Retrocedí sorprendido por su arrebato. Baja la voz, Mark. Lily podría escuchar si sé mi propio temperamento. Y no te atrevas a traer a mi mamá a esto. Ese departamento es todo lo que me queda de ella. Además, es nuestra red de seguridad, la red de seguridad de nuestra hija. No puedes pedirme que renuncie a. Mark se puso de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Así que lo que la vida de mi papá no vale tanto como el departamento de Dan. Es que eso no lo es. Es justo y lo sabes. Respondí estando en mi posición. No se trata de valer la pena, se trata de nuestra promesa a nuestra hija, se trata de no sacrificar nuestro futuro por lo que Mark, por mi papá. Solo dilo. ¿Crees que no vale la pena? La acusación en su voz me cortó profundamente. Mark, basta, esto no se trata de valer la pena, se trata de ser racional. Tiene que haber otra forma en que no. Simplemente agregar nuestras vidas, el futuro de Lily. Aún Mark sacudió la cabeza con una expresión de derrota total. Simplemente no lo entiendo. Es como si ni siquiera te importara. A mí sí me importa, Mark. Me preocupo por todos nosotros, pero vender el apartamento no es la solución. No se trata solo del dinero, sino lo que le estamos enseñando a nuestra hija sobre la familia. Tomando decisiones difíciles. Por un momento hubo silencio, ambos respiramos pesadamente, el peso de nuestra discusión flotando en el aire. Finalmente Mark habló con voz fría y distante: necesito un poco de aire. Y con eso agarró su abrigo y salió, dejándome sola en la cocina. De facturas impagas y un matrimonio que sentía como si estuviera empezando a desmoronarse. El resto de la noche fue un borrón. No podía dormir, dando vueltas repitiendo nuestra discusión una y otra vez en mi cabeza. ¿Estaba siendo irrazonable? Estaba poniendo material, cosas sobre la familia, pero no era Lily. Nuestra familia tampoco era su futuro importante después de lo que parecieron siglos. Mark y yo finalmente encontramos una manera de arreglar las cosas. Fue una de esas charlas nocturnas en las que expones todo. En la mesa, el bueno, el feo y el malo. Ambos estábamos agotados emocionalmente, pero decididos a superar este obstáculo. Quería creer que podríamos encontrar el camino de regreso. Uno al otro, al amor que alguna vez había sido tan fuerte. En un intento por salvar el brecha entre nosotros sugerí: ¿por qué no vamos a ver a tu papá juntos? Podría ser bueno para ti, para nosotros. La reacción de Mark fue extraña, por decir lo mínimo. Se movió, evitó mi mirada y murmuró: eso no. ¿Posible ahora? ¿Cómo es que apreté mi frente? Frunciendo el ceño confundido, su vaga respuesta no me sentó bien. Pero antes de que pudiera profundizar más en la vida, decidí lanzarme otra bola curva. Unos días después, mientras regresaba del trabajo, perdido en mis pensamientos sobre todo lo que había pasado, sucedió que un auto salió de la. El impacto fue repentino y impactante, dejándome aturdido y con dolor en el pavimento frío. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital. Me diagnosticaron una conmoción cerebral y el médico dijo que necesitaba un tratamiento a largo plazo, lo que significaba más tiempo libre, trabajo, más facturas y más estrés, pero peor que el dolor fue darme cuenta de que Mark no vino a visitarme, ni una sola vez. Fue Lily quien me hizo compañía, su pequeño rostro preocupado, un recordatorio constante de la fuerza y la inocencia que se supone que debemos proteger. Mamá, ¿por qué papá no ha venido a verte?, preguntó una noche con una voz baja en la habitación silenciosa. No sabía cómo explicarle que no tenía respuesta. El amor de papá está ocupado, pero está bien, nos tenemos el uno al otro y la abuela ha estado. Ella asintió con la cabeza, aunque me di cuenta de que estaba lejos de estar convencida. Solo desearía que papá estuviera aquí también. Yo también, bebé. Yo también. Susurré. Cerca, tratando de no mostrar mi propia decepción y dolor acostado en esa pequeña noche del hospital. Después de que la noche me dio demasiado tiempo para pensar en Mark, en nosotros, en el futuro, algo tenía que cambiar. No podíamos seguir así,
con secretos y silencios abriendo una brecha entre nosotros, ya no se trataba solo de... Se trataba de Lily y el tipo de vida que quería para ella al regresar a nuestra casa. El vacío me golpeó como una ola de frío. La sala, una vez llena de risas y calidez, ahora estaba desnuda, despojada de nuestro televisor, el estéreo e incluso el pequeño joyero que había sido de mi abuela. Se aceleró una mezcla de miedo e incredulidad recorriendo a través de mi Lily se aferró a mi costado, su confusión reflejaba a mi propia madre que pasó donde están todas nuestras cosas, su voz era pequeña, asustada, estaba luchando por darle sentido a todo para encontrar las palabras para explicar algo, no podía entenderme a mí mismo. Esto no tiene ningún sentido. El pánico se apoderó de mí. Lo primero que pensé fue llamar ladrón al informe policial, pero antes de poder actuar según ese impulso necesitaba escucharlo de Mark para entenderlo. Si él supiera lo que había pasado, con manos temblorosas marqué su número, medio esperando que no contestara, medio desesperado por escuchar. Voz: Mark, a nuestra casa. Todo se fue. ¿Sabías sobre esto que está pasando? Hubo una pausa, un silencio que pareció se estiró para siempre antes de que finalmente hablara, su voz mezclada con una desesperación que nunca había escuchado antes. Sara, por favor no llames a la policía, puedo explicar que estaré en casa pronto, solo espérame. La línea cortó dejándome con más preguntas que respuestas. Lily me miró con los ojos buscando seguridad. No sentí que fuera papá regresando a casa. Sí, cariño, él es. Dijo que me explicaría todo, pero ¿podría creerle al hombre que no había estado allí cuando lo necesité? La mayoría de los que ahora se atribuyeron la responsabilidad de nuestras pertenencias. Cuando Mark finalmente entró por la puerta esa noche parecía derrotado, un caparazón del hombre que una vez conocí. Me preparé listo para enfrentarlo y exigirle la verdad. Él no esperó a que yo le dijera. Empecé, los tomé. Sara, vendí todo, fue la única manera que se me ocurrió de pagar el tratamiento de papá. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Tú, qué? ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablar conmigo primero? ¿Tienes idea de lo asustada que estaba? Estábamos, lo sé, y lamento mucho que estuviera mal, pero no sabía qué más hacer. Su condición empeoró y simplemente entré en pánico y ni siquiera pudiste estar allí para ayudarme. El hospital. Tu papá también miró hacia otro lado, la culpa evidente en su postura. Sí, estaba con él me necesitaba y pensé que podía manejar todo. Estaba equivocado, la habitación estaba pesada con su confesión, con el peso de sus elecciones. Parte de mí quería gritar para arremeter contra él por la traición, por las mentiras. Otra parte, un lado más tranquilo y calculador, se contuvo. Asentí fingiendo aceptar su disculpa, su explicación. Está bien, Mark, resolveremos esto. Pero mientras se relajaba, aliviado por mi aparente comprensión. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Aceptar su disculpa en voz alta era una cosa, realmente perdonarlo, dejar atrás esto era otra, y en el fondo, que las cosas no podían volver a ser como eran ahora. No llamé a la policía, no porque creí su historia, pero como necesitaba tiempo para pensar y planificar mi próximo movimiento. Mark pensó que había suavizado las cosas, pero esto fue una traición que no se podía esconder debajo de la alfombra con una simple disculpa. Mientras a Lily esa noche, asegurándole que todo estaría bien, me hice una promesa silenciosa que llegaría al fondo de esto, descubriría toda la verdad de las acciones de Mark y protegería a nuestra hija de The Fallout. Después de la confesión de Mark y su comportamiento extraño, las cosas simplemente no cuadraron. Para mí, decidí que era hora buscar ayuda externa, así que me acerqué a una amiga mía, Carla, que había hecho una carrera descubriendo verdades que la gente trabajó duro para enterrar. Ella era una investigadora privada y si alguien podía llegar al fondo del asunto. Este lío fue ella. Carla, soy yo, dije, mi voz una mezcla de desesperación y determinación. Necesito tú. Mark ha estado actuando extraño y creo que están sucediendo más cosas de las que él está dejando ver. Carla, cada vez que el profesional no perdió el ritmo, cuéntamelo todo, ella dijo, y lo hice. Solté la sopa sobre los objetos de valor perdidos. La vaga explicación de Mark sobre la salud de su padre y cómo. De eso me sentó bien. Está bien, estoy en ello, me aseguró después de que terminé, pero tienes que tener paciencia. Estas cosas toman tiempo. Paciente, esa palabra resonó en mi mente mientras colgaba. Paciente nunca había sido mi fuerte, pero sabía que Carla tenía razón. Necesitaba esperar a que ella hiciera lo suyo. Sin embargo, esperar no
En mis cartas una molestia, el pensamiento seguía tirando del fondo de mi mente, llevándome a hacer una llamada. Nunca pensé que tendría que hacerlo. Llamé a la mamá y al padrastro de Mark tratando de sonar casual mientras preguntaba sobre la salud del padre biológico de Mark. El silencio al otro lado de la línea. Era reveladora cuando finalmente hablaron. Su confusión era palpable. Sara querida, ¿de qué estás hablando? El padre de Mark falleció hace años. El piso bien podría haberse abierto debajo de mí hace años. Repetí sintiendo una mezcla de ira y traición arremolinándose dentro de mí. Sí. Lo siento mucho, Mark no te dijo que la preocupación en sus... Era genuina, pero solo alimentó mi creciente sensación de pavor. No lo hizo, gracias. Las piezas encajaban en su lugar, todas las mentiras, el engaño, todo tenía sentido ahora. Mark había estado jugando conmigo usando a su padre muerto como una estratagema para desviar nuestros ahorros. Para quién sabe que me dejó tambaleante el apocalipsis, pero sabía. No podía enfrentar a Mark sin prueba sólida de a dónde iba realmente el dinero y para eso necesitaba los hallazgos de Carla. Mientras tanto interpreté el papel de la esposa inconsciente, un papel que irritaba con cada momento que pasaba. Mark continuó como si nada, fuera una señorita inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Debajo de la superficie. Día que pasaba era una prueba de mi paciencia, una lenta marcha hacia la inevitable confrontación, pero estaba decidida a esperar para reunir todas las municiones que necesitaba para enfrentar a Mark con la verdad después de lo que pareció una eternidad. Carla finalmente me llamó. Una actualización. Mi corazón latía con anticipación mientras levantaba el teléfono. Sara. ¿Qué hablar? ¿Puedes encontrarnos en el café de la Quinta? Ella preguntó en tono serio. Seguro que estaré allí en 20. Respondí tratando de mantener mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones rugiendo dentro de mí. Sentada frente a Carla en el café con poca luz, el aire se sentía pesado con verdades no dichas. Deslizó una carpeta a través de la mesa hacia mí. Sara, encontré bastante. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Respirando profundamente. Asentí. Necesito conocer a Carla, no importa lo malo que sea. Ella procedió a exponerlo todo, las fotos de vigilancia de Mark con una mujer que no reconocí, los recibos de cenas elegantes, estadías en hoteles. Sobre todo, Danning, un acuerdo para un apartamento que conocía. Nada sobre la evidencia era refutable por ir. Mark había estado llevando una doble vida. ¿Quién es ella? Le pregunté con apenas un susurro mientras miraba las fotos de ellos juntos, riéndose, tocándose, compartiendo momentos que se suponía que estaban reservados para nosotros. Caraide. No lo sé. Todos los detalles sobre ella, pero está claro que se han estado viendo por un tiempo. Y Sara, hay más. Creo que tienen un hijo juntos. Un niño. La palabra hizo eco en mi cabeza, un giro cruel en la ya dolorosa revelación. Un niño. Yo repitió entumecido. Lo siento mucho, Sara. Solo puedo imaginar cómo debes sentirte. Dijo su voz llena de simpatía, ira, traición, tristeza. Fue demasiado. ¿Cómo pudo hacernos esto a mí, a Lily? Carla se acercó a través de la mesa ofreciéndole un consuelo. Mano, ojalá tuviera las respuestas, Sara, pero no estás sola, tienes personas que te aman y que te apoyan durante todo esto. El viaje a casa fui una tormenta de emociones, cada una compitiendo por el dominio. La traición. Casi me di cuenta de que el hombre que había amado y en quien confiaba me había engañado de la manera más inimaginable. Lo esperé en casa. La carpeta de pruebas en la mesa de la cocina. Un testigo silencioso del desmoronamiento de nuestra vida. En el momento en que entró. Veo la aprensión en sus ojos, una señal clara de que sabía que el ajuste de cuentas había llegado. Siéntate, Mark, tenemos que hablar, dije con voz firme sofocando la agitación interior. Él obedeció, tomando asiento frente a mí evitando mi mirada. Sara, yo no, le corté la mano. Levantado para. Ya has mentido suficiente, es mi turno de hablarse sobre su marca y el niño. Lo sé todo. El rostro de Mark palideció, la realidad de su situación finalmente se hundió en Sara. Lo siento mucho, nunca quise lastimarte. Lo siento, destruye a nuestra familia y todo lo que puedes decir es que lo sientes. Mi voz elevó enojada, pero rápidamente me recompuse. Esto no se trataba de desatar mi ira, sino de obtener respuestas y decidir a dónde ir desde aquí.
Trató de explicar para tejer una historia de confusión y errores, pero no estaba teniendo nada de eso. Detén a Mark, solo detén las mentiras, termina ahora. Quiero saber por qué lo. ¿Por qué tiraste todo lo que teníamos? La confianza habitual de Mark se fue reemplazada por un hombre acorralado por su propio engaño. No lo sé, Sara, me perdí atrapado en algo que no entendí, pensé que podía mantenerlo separado para que no nos afectara, me equivoqué atrapado, tú tomaste decisiones, Marca. Las decisiones que traicionaron a tú. ¿Verdad? Ni siquiera pensar en Lily y todo esto, lo que esto le haría a ella. Él no tenía respuesta, solo sacudió la cabeza, un hombre derrotado por sus propias acciones. La conversación continuó, círculos de disculpas y excusas, pero estaba claro que se había roto demasiada confianza. Una vez destrozado, no pude simplemente ser pegado de. Quiero el divorcio, Mark, no hay vuelta atrás de esto, dije las palabras pesadas pero necesarias. Mark no luchó, tal vez al darse cuenta de la profundidad de su traición no dejó otro camino que haré lo que creas que es mejor, solo espero que puedas encontrar en ti la capacidad de perdonarme algún día, por el bien. Lily, el perdón, ese es un largo camino, Mark, ahora mismo necesito pensar en Lily y en mí sobre cómo saldremos de este lío. Cuando él dejó esa noche en casa se sintió como el cierre de un largo y tumultuoso capítulo. La confrontación había sido dolorosa, sí, pero también fue el primer paso hacia un nuevo. Una oportunidad de reconstruir y encontrar la felicidad nuevamente, libre de las sombras del engaño después de que el polvo se posara sobre la casa. Batallas en la corte. Me encontré sentado frente a Lily en la mesa de nuestra cocina, el peso de los últimos meses aparentemente se quitó de nuestros hombros, el juez había fallado a nuestro. Reconociendo la profundidad de la traición y el engaño en los que Mark nos había enredado. Se le ordenó pagar una suma considerable por su infidelidad, las mentiras sobre la salud de su padre y por todas las cosas que había tomado y vendido de nuestra madre de casa. ¿Significa esto que ahora todo ha terminado? Lily. Su cuchara se detuvo en el aire sobre su tazón de cereal. Asentí revolviendo mi café. El vapor se enroscaba como las emociones complicadas que sentí. Sí, cariño, se acabó, podemos empezar de nuevo ahora. Lily sonrió con una sonrisa genuina de alivio que llegó a sus ojos. Bien, no me gustó verte tan triste más tarde ese. Me tomé un momento para mí sentada en el silencio de nuestra sala de estar, la victoria legal fue agridulce. Sí, Mark estaba siendo responsable financieramente, al menos por el caos que causó, pero ninguna cantidad de dinero podría borrar la traición o el impacto que tuvo en Lily y en mí. Escuché de amigos en común que y su nueva familia estaban luchando contra la tensión financiera que causaba discusiones constantes. Fue una situación que él mismo se provocó al elegir un camino de engaño que lo alejó de nosotros y lo llevó a la confusión. Sus padres, una vez que una parte de nuestra familia extendida cortó los lazos con él, disgustados por acciones y las mentiras sobre su padre fallecido, era una dura realidad, pero una que Mark había esculpido con sus elecciones, mientras que yo me concentré en reconstruir nuestras vidas, asegurándome de que Lily se sintiera segura y amara algo que el dinero no podía comprar. Una noche como lo estábamos Lily y yo, arreglando algunos libros nuevos en estantes, un símbolo de nuestros nuevos comienzos, se volvió hacia mí y me dijo: mamá, me alegro de que estemos juntos, solo nosotros, ¿se siente bien? Sus palabras calentaron mi corazón, haciendo eco de mis pensamientos. Yo también, nos tenemos el uno al otro. Otros, y eso es todo lo que importa. Nuestro viaje no había sido fácil y términos.